Y hoy vamos a hablar sobre la meningitis. Hubo casos, hay mucha, como todo el mundo cada vez que aparece un caso de meningitis hay una especie de alarma general. Hay como una sobreinformación también, ¿no es cierto? Sí, seguro. Entonces hoy tratamos en este informe, fuimos a ver un especialista, que es el doctor Alejandro Canet. Entonces él es el que va a hilar un poco todo este informe y realmente ver qué es lo que pasa con la meningitis, cómo se contagia, los colegios que hay que cerrarlos, no hay que cerrarlos, sobre todo cómo se previene y qué síntomas hacen alertar a la madre para que llame con urgencia al pediatra. Perfecto, entonces lo vemos en el informe y después lo analizamos. Meningitis es la inflamación de unas membranas que recubren el cerebro dentro de nuestra cabeza. Las meningitis a las que los pediatras y los infectólogos les tenemos mucho miedo son las meningitis bacterianas, porque en general las meningitis provocadas por virus duran 4 o 5 días, el cuadro cede y el chico queda sin ningún tipo de secuela. Siento a veces como pánico, ¿no? O sea, a cómo poder llegar a detectar en mi hija de 2 meses, cómo llegar a detectar la enfermedad, cómo prevenirla. El gran problema son las meningitis bacterianas. Y hay varias bacterias que pueden producir un cuadro de este tipo. La más común en este momento es la meningitis bacteriana producida por un germen que se llama neumococo. Y un segundo germen que está muy cerquita del otro que se llama meningococo. Había un tercer germen que se llama Haemophilus, que después de que en el país se incorporó la vacuna contra la Haemophilus al calendario nacional de vacunación hace ya algunos años, la meningitis por Haemophilus influenza desapareció como causa de enfermedad entre los chicos. La meningitis es una enfermedad seria y grave, los cuales los padres tienen que estar muy alertados sobre ciertos signos y síntomas. En el lactante uno debe estar muy alerta y tener en cuenta, poner énfasis en si el chiquitito, digamos, rechaza el alimento, se encuentra muy irritable y también si tiene lo que se llama sensorio alternante, que es alteración de la conciencia. Esa irritabilidad se conjuga con episodios de que está más dormido, somnoliento. Es un chico que el cortejo sintomático, el síntoma capital es la fiebre, y hablamos de una fiebre de una magnitud elevada, más de 38,5, 39 grados. Deben alertar a los padres sobre esto y consultar al pediatra. Bueno, el chico es un poco más grande, el chico ya nos cuenta un poco las cosas que le están pasando, entonces uno puede hacer hincapié sobre el dolor de cabeza, las cefaleas. Un chico que quiere estar tirado, cansado, digamos, que aparece así con estado de somnolencia y con adormecimiento, depresión del estado de conciencia. Esos son los síntomas que la madre debe considerar para llamar al pediatra y consultar rápidamente. Lo cierto es que lo primero que hay que transmitir, sobre todo en este momento que hay muchos casos que se ven en los diarios y en la tele, es decir que no hay ninguna epidemia de meningitis. Los cuadros que se están viendo en este momento son los mismos cuadros que se ven habitualmente en todos los hospitales que atienden chicos en toda la Argentina. Y creo que la información que tenía que tener la gente es primero tranquilizar y que no entren en caos, porque todo el mundo cree ahora que el chico vomita y tiene fiebre y tiene meningitis. El cuadro característico, pero que no es siempre así, pero característico del meningococo, es un cuadro que en pocas horas el paciente tiene fiebre alta, se va poniendo más, nosotros decimos estuporoso, con más tendencia a dormirse y con manchitas en la piel que pueden ser pequeñas, petequias es el nombre médico, pero es pequeñas manchitas rojas que no desaparecen cuando uno las aprieta, hacerse manchas muy grandes, rojas, como hematomas en todo el cuerpo. El neumococo, por el contrario, es una bacteria que produce cuadros un tanto más solapados, más molestos, más insidiosos, que duran 2 o 3 días hasta que el cuadro se manifiesta floridamente. Pero yo siempre a la primer fiebre, siempre vengo a consultar, porque digo, para eso está el pediatra y para eso está, para sacarme las dudas, digamos. Por eso siempre es preferible, nosotros muchas veces recomendamos que ante cualquier duda de síntomas que a uno le parecen compatibles con meningitis, tengan que hacer la consulta con su pediatra para definir si esta duda tiene sentido o es solamente alguna otra enfermedad intercurrente. Bueno, sí, la vacuna es fundamental y la lactancia materna fundamental. Creo que es lo más importante, para mí por lo menos, porque les podés transmitir todas sus defensas, todas las inmunoglobulinas. Hay 2 maneras de hacer prevención. Está la prevención primaria y la prevención secundaria. Traducido al idioma de todos los días, prevención primaria es actuar antes que la enfermedad ocurra y prevención secundaria es actuar después que la enfermedad ocurrió. Y cuando hablamos de prevención primaria, necesariamente tenemos que hablar de vacunas. Yo a los chicos míos les pusimos las vacunas que existen, que hay acá,
Hay vacunas que están incorporadas al calendario nacional de inmunizaciones, que todos los chicos tienen como parte de su programa, que protegen contra uno de los bichitos que puede producir meningitis, y otras vacunas con distinto grado de eficacia que protegen contra otros bichos que pueden producir meningitis también. Hablar sobre las vacunas, que tengo muchas amigas que los pediatras nunca se las han nombrado. Y también, bueno, decir si hay alguna otra medida preventiva que no sea las vacunas, cómo llevarla a cabo y hacerla y tener en cuenta eso. Cuando un chico está en contacto con otro, que nos enteramos después que tiene una meningitis, y pasó un ratito y solamente le estornudó en la cara, eso no es un factor de riesgo para que ese chico se contagie meningitis. Esta prevención secundaria se basa en reconocer primero que nada cuál es el germen que está produciendo la infección en el paciente que se enfermó. Si se trata de un neumococo, no hay ninguna medida de prevención secundaria que uno tenga que tomar. No hay que tomar ningún antibiótico, no hay que cerrar ninguna escuela, no hay que desinfectar ninguna habitación. Sencillamente hay que tratar a la persona que tiene la enfermedad rápido y con el antibiótico adecuado para lograr que esa persona tenga el menor riesgo de tener una secuela a largo plazo. Pero no hay que tomar ninguna medida ni con los convivientes en la casa ni con los convivientes en la escuela. En cambio, si hablamos del meningococo, la situación es un tanto diferente. Las infecciones producidas por meningococo requieren no solamente el tratamiento de la persona enferma, sino que aquellas personas que convivan con esa persona enferma deben tomar un antibiótico para evitar ser enfermos en el corto plazo. Y como vos podés deducir lo que te cuento, estoy hablando de un ámbito cerrado como puede ser un grado o una salita en la escuela del jardín de infantes. No estoy hablando de toda la escuela. Por esa razón no hay que cerrar la escuela ni desinfectar alocadamente todos los rincones de la escuela donde ese paciente puede haber pasado. Los casos de meningitis que hay hoy en Buenos Aires y en otros lugares de Argentina son los que uno espera para esta época del año y por los gérmenes habituales. Así que creo que eso es que hay que dejárselo bien claro a las mamás para que no corran miedos innecesariamente. Bueno, está claro que hay ciertas cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Sí, seguro. Y sobre todo dos cosas las voy a rescatar. Primero, los síntomas. Hemos hablado claramente de los síntomas que nos preocupan y que hace que llamemos al pediatra. Rápida. Exacto, con urgencia. Y segundo, el tema de la prevención. Todo el tema de la higiene es muy importante y sobre todo el tema hoy en día de las vacunas. Madres que no es como antes que no teníamos herramientas, si bien estas vacunas no cubren un 100%, pero son fundamentales a la hora de la prevención. Achican bastante el riesgo y siempre es mejor eso. Desde ya. Así que a vacunarse todas, a todos los hijos y a tener estas medidas de alarma y de higiene que también son importantes.